Hola Uxers, hoy vamos a hablar de una de las técnicas de investigación por excelencia, el test de usabilidad con usuarios. A muy alto nivel, este tipo de test consiste en poner a mis usuarios a probar el producto para validar su facilidad de uso y comprensión, o en su defecto, encontrar los problemas o fricciones que lo impiden. Básicamente, un test de usabilidad consiste en plantear a mis usuarios una serie de tareas sobre el producto que quiero testar y analizar cómo las completan, prestando atención tanto a los datos cuantitativos como a los cualitativos. Testar con usuario nos permite detectar problemas en fases tempranas y garantizar así que hemos limpiado el producto de fricciones para nuestros futuros usuarios antes de salir al mercado. Es fundamental porque ayuda al diseñador a salir de sus hipótesis y prejuicios de diseño y añadir así objetividad a la hora de responder a la gran pregunta: ¿van mis usuarios a entender, usar fácilmente y en definitiva tener una experiencia de uso satisfactoria con mi producto? La ISO define la usabilidad y experiencia de usuario como diseñar productos que sean eficaces, eficientes y satisfactorios. Siguiendo esta definición, si quisiéramos validar o mejorar la experiencia de nuestro producto, deberíamos medir estas tres dimensiones. En primer lugar, la eficacia, es decir, si los usuarios son capaces de lograr sus objetivos. Esto lo podemos hacer mediante métricas como la tasa de éxito o la calidad del éxito. Después, la eficiencia, es decir, si les resultó sencillo o no conseguirlo. Esto lo podríamos conseguir con métricas como el número de problemas encontrados, tiempo de las tareas o número de clics. Y por último, la satisfacción, es decir, cuál es la actitud de los usuarios hacia el producto. Que esto lo podríamos abordar con métricas como el SUS, el System Usability Scale, o el NPS, Net Promoter Score, entre muchas otras. Y no lo olvidemos, además de medir, la principal función del test de usabilidad es conseguir identificar el mayor número de problemas para así luego poder limpiarlos y conseguir la mejor experiencia de uso posible. Al contrario de lo que se pueda pensar, es un proceso que no tiene por qué ser largo ni costoso, puesto que con pocos usuarios podemos identificar ya muchos de los problemas de nuestro producto. Jakob Nielsen propone 5 como el número mínimo ideal de usuarios para un test de usabilidad. Según su investigación, con 5 usuarios somos capaces de identificar el 80% de los problemas más importantes. Hasta ese número de usuarios, el número de problemas detectados aumenta exponencialmente, mientras que a partir de ese número ya empieza a aumentar de forma más moderada. Por ello, si tenemos pocos recursos, con 5 usuarios por tipología de perfil de usuario, podría ser suficiente para hacer un buen test de usabilidad. Existen diversas variantes de esta técnica que voy a pasar a detallar. La más común es el test de usabilidad en laboratorio o presencial. Se trata de un test moderado en el que el usuario hace la prueba presencialmente en un laboratorio, con un entorno controlado. Tiene un peso más cualitativo, puesto que tenemos al usuario delante nuestra para profundizar en aquello que nos vaya pareciendo más interesante o nos llame la atención. Otra variante es el test de usabilidad remoto moderado. Aquí el usuario hace la prueba desde su casa o su espacio habitual de uso de este producto. Pero, a través de un software de videoconferencia o similar, el moderador le va planteando las tareas y analizando cómo interactúa con el producto. Esta variante es muy interesante en estudios internacionales, donde los costes no siempre permiten el desplazamiento presencial. Y por último, tenemos el test de usabilidad remoto no moderado. Aquí, a través de software específico, se le envían a los usuarios las tareas y estos las completan desde donde deseen y cuando deseen. Aunque la base cualitativa sigue siendo muy importante, porque se van grabando los vídeos y se pueden analizar, la parte cuantitativa gana peso, puesto que podemos acceder a más usuarios en poco tiempo y evaluar agregados de datos, como por ejemplo si tienen éxito, si el tiempo empleado es adecuado o cualquier métrica que nos parezca interesante. Para esta parte de testing no moderado existen diversas herramientas, aunque cabe destacar UserZoom o UserTesting, que serían las más completas, y otras más básicas, pero que también pueden ser efectivas, como Loop11 o Loopback. Respecto al proceso, una vez tengo definido el estímulo a testar con el que va a interactuar el usuario, el siguiente paso es definir el objetivo del estudio y las preguntas de investigación, esas research questions. Es decir, definir qué quiero evaluar y qué quiero aprender con el estudio. Con esto ya en mente, deberíamos pasar a establecer el perfil de usuario, el número de usuarios que necesito de ese perfil y lanzar ya con esto el reclutamiento. A partir de aquí ya tocaría definir nuestro guión para el test, detallando en él la introducción, las tareas que quiero plantear a mi usuario y la fase de preguntas o cuestionarios si lo hubiera. Una vez hecho todo esto, ya solo nos quedaría la moderación, en el caso de que sea un estudio moderado,
Y, por último, pero no menos importante, el análisis de los resultados. Como hemos visto, el test con usuarios es algo fundamental para arrojar certidumbre sobre si hemos diseñado correctamente para nuestros usuarios. Además, es una técnica que no tiene por qué ser costosa y que nos puede dar muchísima información para evitar problemas de uso y comprensión. En definitiva, es una de esas cosas imprescindibles que como experto UX debes conocer y usar. Muchas gracias de parte del equipo UX School. Hasta pronto, UXers.